Gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús, gloria a Cristo Jesús. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendito sea tu santo y glorioso nombre, amado Jesús. Te damos honra, gloria y alabanza y adoración. Gracias, Señor Dios Altísimo. Padre Santo, limpia el corazón, limpia la mente, limpia la vida, Señor, de todo aquel que oirá tu palabra, Señor Dios Altísimo. Bendigo tu nombre. Gracias, 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 Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Te estamos adorando en esta hora. Te estamos dando honra, gloria, alabanza, adoración. Amado Jesús, tú eres bueno, tú eres bueno, tú eres bueno, Señor. Gracias. Gracias, Dios Todopoderoso, por cada hermano, Dios mío, que va a estar escuchando tu santa palabra hoy en este día. Gracias, bendito Dios. Yo te ruego, Dios, que tú fortalezcas al que está débil, que tú fortalezcas al que está, Señor, sufriendo. Padre Santo, al que está pasando por una tribulación. Dios mío, tu mano de misericordia esté ahí presente, Señor, para bendecir a tus hijos, Padre. Pon tu mano de poder, Señor, de bendición, Padre, en el nombre de Jesús. No, Señor, no nosotros, sino a tu nombre, gloria, Dios mío. Pon tu mano de bendición, Señor amado. Pon tu mano de victoria sobre cada hermano que está pasando por una tribulación, Dios mío. Yo te pido, Padre, que hoy en este día, a través de tu palabra, traigas bendición, traigas sanidad, traigas victoria sobre tu pueblo, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, bendito Dios. Te damos la honra, la gloria y la alabanza, mi Señor Jesús. A usted, Padre, le adoramos en esta hora y le bendecimos. Señor amado, queremos entrar a tu palabra. Queremos, Señor, alimentarnos de ella, Jesús. Gracias, Dios, por tu santa palabra. En el nombre de Jesús estamos proclamando la bendición del Todopoderoso sobre cada uno de los que hoy se unen a esta transmisión a través del Facebook. Gracias, bendito Dios, porque tú tienes buen propósito siempre para los que buscan tu rostro. Gracias, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Dios los bendiga a todos, hermanos que están allí ya conectándose. Hoy vamos a tener un tema, y quisiera así decirlo, bendecido, maravilloso de la palabra de Dios. Un tema que puede bendecir tu vida realmente, porque Dios bendice a través de su santa palabra. Amén. Así que yo le invito a que vaya a su palabra, su Biblia que tiene ahí en su casita, donde usted se encuentra, y busque el libro de los Hechos. En el capítulo 10 vamos a estar tomando algunos versículos del 1 al 6, y ahí vamos a estar basando el tema de este día. Gloria a Dios por cada uno de ustedes que se están uniendo, hermano. Gracias, gloria a Dios. Dios los bendiga en gran manera. Amén, me anima, me motiva que se unan al grupo que está escuchando. Quiere decir que a algunas personas les interesa también oír palabra de Dios, que se sienten edificados con la palabra de Dios. Yo sé que también hay mucha gente que no le gusta pues la palabra del Señor, y pues ni modo, hay que respetarles también. Pero a usted le gusta oír palabra de Dios, qué bueno, está con nosotros y nos unimos para darle la gloria al Señor. Amén. Así que ya le di un segundito para que buscara el libro de los Hechos y veamos en el versículo de 1 al 6. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Usted puede decir amén. Gloria a Jesús. Bien, hermanos, voy a leer. Usted puede también leer ahí en su casa, o si no, la hermanita que no sé si ya está por ahí, la que nos pone los textos de Hechos 10, del 1 al 6. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios.
Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, mire, este hombre, vamos a hablar de las características de Cornelio. Amén. La Biblia dice que Cornelio era un gran hombre. Porque mire, viendo lo que leímos, el verso 2 dice que Cornelio era piadoso, temeroso de Dios. No solo eso, con toda su casa, hermano querido. O sea, su familia. Y no solo eso, hacía muchas limosnas al pueblo. Oiga, ayudaba y bendecía al pueblo. Y se refiere al pueblo hebreo, al pueblo de Dios. Y dice que oraba a Dios siempre. Oiga, qué bendición. Era un hombre con características cristianas. Y él envía a estos soldados, ya que él era el jefe de 100 soldados. Oiga, era un jefe, hermano. Pero era un hombre de Dios. Aunque no conocía a Dios, aunque no tenía una relación con Dios, pero él actuaba como verdaderamente deberíamos de actuar los cristianos. Sus soldados que envió allá donde Dios le mandó, hay mucho de qué hablar aquí y me llama la atención de que Dios le da la dirección donde había que ir a traer a este varón llamado Pedro. Y cuando estos soldados llegan a la casa de Pedro, esto le dijeron a Pedro. Ellos le dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Estoy leyendo el 22. Fíjese, hermano, cómo los empleados de él decían que era un hombre justo. ¿Qué cosa más difícil que los empleados de uno digan que usted es justo, que usted es un hombre bueno? Pero estos daban testimonio de su propio patrón de que era un hombre justo. Y dice temeroso de Dios. Pero no solo eso. Ellos dicen que este varón daba buen testimonio, que tenía en la región judía buen testimonio. Otra cualidad de nosotros los cristianos, ¿verdad, hermano? Hermano, ¿el cristiano debe dar buen testimonio? ¿Qué piensa usted? La Biblia apoya que el hombre debe tener buen testimonio. ¿Y qué es buen testimonio? Yo sé que se ha distorsionado un poquito y el hombre que dice que mató y que robó y que violó dicen que tiene buen testimonio. Ese no es buen testimonio, ese se llama mal testimonio. Buen testimonio es cuando tú vives en una vecindad o en un barrio, en un pueblo y todos te conocen y todos hablan bien porque dicen: ese hombre dejó de ser un borracho. No es un borracho, no lo hemos visto que ande maltratando gente, no hemos visto que pelee con la gente. Todos sus vecinos lo respetan porque es un hombre que se da a respetar, es una persona que no anda hablando mal de los demás, tiene buen testimonio porque es justo con la gente, actúa propiamente. Toda la vecindad se da cuenta del testimonio de aquel hombre, que no anda haciendo cosas malas, nunca lo ven de borrachón por allí, ni haciendo chuecuras, ni robando, ni defraudando, ni burlándose de nadie. Es un hombre que tiene buen testimonio. No es fácil lograr un buen testimonio, le quiero decir, porque es un de día a día, hermano. Pero este hombre, aunque no era un cristiano, sus siervos dan buen testimonio. Dicen: ese hombre tiene buen testimonio. ¿Y saben qué? Con todos los judíos, cosa difícil tener testimonio bueno con los judíos, pero este hombre lo tenía. ¿Qué le parece la calidad de hombre que era Cornelio, hermano querido? Una maravilla. Y Dios, este hombre con sus actitudes movió a Dios. Pero escuche el verso 6. Analicemos el verso 6. Dice, le manda y le dice dónde está. Dice: este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Fíjese, él te dirá lo que es necesario
que hagas. Oye, tiene un gran número de cosas buenísimas. En muchos casos mejor que los cristianos. Pero le dice el Señor, mira, te falta algo muy grande. Pedro te va a decir qué es necesario que hagas. ¿Qué le faltaba a este hombre? ¿Sabe qué le faltaba? Recibir a Jesús, recibir el Espíritu Santo, recibir a Cristo en su corazón. Porque por muy buenas obras que usted tenga, pero si usted no tiene a Jesús, usted está perdido. Puede usted ser el hombre más bueno de este mundo si usted quiere, pero si no tiene a Jesús, usted está perdido. Hermano querido, esto es una realidad. Por bueno que sea un hombre sobre la tierra, por muchas buenas obras que haga, si no tiene a Cristo, está perdido. Las obras son muy buenas, pero con Cristo. Si tienes a Jesús, haz cosas buenas. Debes tener buen testimonio, pero tener a Jesús. Todas esas cosas son buenos complementos. Pero lo que más necesitamos es tener una buena relación con Cristo Jesús. Este hombre era una maravilla. Tenía un testimonio, pero valiosísimo. Y Dios le dice, es necesario que Pedro venga para que te diga qué es lo que tienes que hacer. ¿Y qué cree que Pedro les predicó? ¿Quieres saber qué les predicó Pedro? Mire, vaya conmigo a la Biblia y veamos el verso 36. Ahí está el mensaje de Pedro. Veamos qué Pedro les habló a este pueblo cuando llegó. Dice que llegaron estos hombres allá y Dios le tuvo que convencer el Señor a Pedro para que viniera. Le estuvo mostrando un lienzo que subía y bajaba de animales inmundos. Y le decía, Pedro, mata y come. Y él decía, no, yo no voy a comer eso porque son animales inmundos. Jamás he comido una cosa inmunda, Señor. ¿Cómo yo voy a comer eso? Y el Señor le dice, tú no llames inmundo lo que yo he limpiado. Él nos ha limpiado, hermano. No debemos llamar inmundo a una persona que Dios la limpia. Fue inmundo, pero Cristo nos limpia. Bendito su nombre. Hermano, Él nos limpia. ¿Sí? Tú no llames inmundo lo que Dios ha limpiado. Qué maravilla. Qué cosa más grande hizo Dios con nosotros de limpiarnos de pecado. Y cuando Pedro vio todo esto, el Señor le dice, ¿sabes qué? Baja, desciende porque ahí te están buscando unos hombres y ve con ellos porque yo los he enviado. Baja Pedro y les dice, yo soy el hombre que buscan, ¿por qué vienen acá? Y empiezan a explicarle, Cornelio, este hombre justo, bueno, que tiene buen testimonio, que ora a Dios, dio un ángel que le dijo que te llevara. Al siguiente día se fueron y llegaron a la casa de de Cornelio. Y cuando llegan a la casa de Cornelio, hermano, Cornelio se tiró a los pies de Pedro. Se tira a sus pies. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había dicho, ese hombre te va a decir lo que tienes que hacer. Cornelio sabía que ese hombre era un hombre de Dios. Porque Dios le dio testimonio de quién era Pedro. Por eso él cuando lo vio, se tiró a los pies de Pedro. Él sabía que él era un gentil. Y que Pedro, en nombre de Dios, él lo hizo de buen corazón con tirarse al suelo. Pero Pedro lo levantó y le dijo, levántate. Yo también soy hombre como tú. Hay que adorar al Señor, no a un hombre. Oh, hermano querido, qué maravilla. Y este hombre entró a esa casa y la encontró llena de gente, hermano querido. Estaba aquella casa llena de gente, de personas que Cornelio había traído ya para esperar la palabra de Dios. Cuando le dijo, ¿por qué razón me hicieron venir? Él empezó a explicarle otra vez. Y al final le dice, aquí estamos todos
en la presencia de Dios, esperando que nos hables. Ese hombre tenía un corazón de Dios. Era necesario que Jesús llegara a su vida, hermano querido. Y en el verso 36 dice, empieza Pedro su mensaje así: Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Oiga el mensaje de Pedro. Este es Señor de todos, Cristo Jesús, Señor de todos. La Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Era necesario que ellos supieran que Jesús es el Señor. Era necesario. Voy rápido. En el 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 38. Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Oiga, ahí da testimonio de cómo el Espíritu Santo vino sobre nuestro Señor Jesucristo. Era necesario que ellos supieran que Jesús había sido lleno del Espíritu Santo. Y dice más: y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Daban testimonio de que el Dios estaba con Jesús. Y cómo vino Jesús sanando a los enfermos y haciéndole bien a la gente. Daban testimonio de las cosas tan maravillosas que había hecho nuestro Mesías, nuestro Señor Jesús. Pero dicen, porque Dios estaba con él. Oiga, era necesario recalcar eso, porque Dios estaba con él. Y sigue hablando Pedro. Y nosotros, los apóstoles, somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en toda la tierra de Judea, en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Ahí les testifica de la muerte de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados. 40. A este levantó Dios al tercer día. ¿De qué está hablando? De la resurrección de Jesucristo. El poder de Dios en la resurrección para levantarlo de los muertos. Y si el Espíritu de Cristo, o el Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, está en vosotros, también vivificará vuestros cuerpos mortales, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después de que resucitó de los muertos. Mire, les da testimonio. Comimos con Jesús después que resucitó. Somos testigos de que él vive, que se levantó de la tumba. Nosotros bebimos y comimos junto con él después de que se levantó de la tumba. Somos testigos de que él se levantó de la tumba y que no ha habido nadie que se levante de la tumba, que nuestro Dios es real. Él lo ha levantado de la tumba, del polvo de la tierra. Bendito el nombre de Jesús. A él gloria. A él gloria. Amén. Y como este varón da testimonio. Y el 42 dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Jesús es el juez. Esa debe ser nuestra predicación también. Decirle a la gente que Jesús es el juez de vivos y muertos, que él juzgará al mundo, que él juzgará a las naciones, y que el que no tiene a Jesús necesita venir a él, ser salvo por Jesucristo, porque su sangre se derramó en la cruz del Calvario para salvarnos. No fue en vano. Bendito sea el nombre de Jesús. El 43.
De este, oiga lo que dice Pedro, de este dan testimonio todos los profetas. Por eso dijo Jesús, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y todos los profetas son todos los libros de la Biblia. Dice, de esto dan testimonio todos los profetas. ¿De qué cosa? Que todo aquel que en él creyere recibirá perdón de pecados por su nombre. Oiga, hermano querido, que todo aquel, era lo que los profetas profetizaron y dijeron antes de Jesús. Antes de él dijeron que todo aquel que creyera en él recibiría perdón de pecados. Gloria a Jesús. Imagínese, hermano, ese era el mensaje desde el Antiguo Testamento de todos los profetas. Que todo aquel que creyera en él recibiría perdón de pecados. Oiga este mensaje que se aventó Pedro ahí, hermano, maravilloso. Y Pedro estaba predicando aquel mensaje, me imagino, con una unción sobrenatural del Espíritu Santo. Un poder que no lo podía resistir, hermano, porque dice la Biblia que hasta allí predicó. Estaba él todavía hablando esas palabras cuando el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso de Pedro, el mensaje que él predicaba. El Espíritu Santo le interrumpió. Ya terminaste tú, ahora me toca a mí. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y 6 judíos que habían ido con Pedro se quedaron atónitos y decían, ¿cómo puede ser esto? Dice que se quedaron perplejos, atónitos, porque los veían que hablaban en lenguas y magnificaban a Dios, que el Espíritu Santo había venido sobre de ellos. Oh, hermano querido, qué bendición, qué mensaje tan poderoso el de Pedro allí, con la unción misma del Espíritu Santo. Le interrumpió el mensaje al Señor, como que le dijo, Pedro, ya con eso tengo, ya es todo lo que necesito que sepan, ahora me toca a mí. Y los bautiza con el Espíritu Santo. Oh, hermano, qué gozo haber tenido aquel pueblo. Imagínense recibir el Espíritu Santo allí en ese lugar glorioso. Y los judíos espantados que los veían que hablaban en lenguas y glorificaban a Dios. ¿Cómo cree que era aquel gozo en aquella casa de Cornelio? Como en la iglesia, cuando se derrama la unción del Espíritu Santo, cuando los hermanos son llenos del poder de Dios, hermano querido. Oh, qué gozo y qué alegría. No se entiende por qué o cómo, pero te llenas de un gozo sobrenatural. Y estos hombres fueron testigos de que allí se derramó la unción y el poder del Espíritu Santo. Al final dice Pedro, yo no puedo evitar, yo no puedo prohibir que estos que Dios ha llenado con su Espíritu, yo no puedo prohibir que ellos se bauticen. Porque ellos creían que ellos eran los privilegiados, los judíos tenían el derecho a ser cristianos, que la bendición del cielo era para ellos nomás. Pero aquí Dios llamó a Pedro y lo pone a predicar frente con 6 judíos por un lado de él y puros gentiles, hermano, puros como nosotros allí enfrente, y fueron llenos del poder de Dios. Dios le dio la sabiduría a Pedro y la unción para decir, yo no puedo evitar que se bauticen, y los mandó a bautizar. ¿Sabe que Pedro se metió en un problema por eso? Porque en cuanto llegó a Jerusalén se lo citaron a una junta. ¿Cómo puedes mandar a bautizar, a ser parte de la iglesia a gente que son de los gentiles? Y Pedro tuvo que explicarles todo lo que el Señor le dijo y hizo. Imagínense, hermano, qué bendición gloriosa. La casa de Cornelio fue una de las primeras familias convertidas al cristianismo. Qué privilegio más grande nos ha dado Dios, que estando muertos en delitos y pecados, Dios tuvo misericordia de nosotros. Aunque sus promesas, hermano querido, las promesas de Dios toda la vida habían sido para el pueblo judío, pero Él tuvo misericordia de nosotros. La iglesia tiene que tener un agradecimiento sobrenatural por Jesucristo, por lo que Él hizo para rescatarnos de la perdición en que estábamos, hermano querido.
no había esperanza para nosotros. La Biblia dice que estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Pero Jesucristo nos redimió, nos compró con su sangre y nos ha dado vida. Nos ha salvado de la condenación eterna. Iglesia tiene que tener un corazón grande para Cristo, dispuesto a todo y agradecido porque Cristo nos redimió de la condenación, nos sacó de la misma muerte. Él nos ha dado vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Que nos perdone por cuántas veces, hermano, no hemos hecho lo correcto. Pero yo quiero volver otra vez un poquito. Me emocioné mucho, hermano. Yo me emociono a veces, perdón, hermanos, porque tocas cosas muy hermosas del Señor. Y eso te hace vibrar tu corazón. Y te sientes, hermano, oh, gloria a Dios. Tengo el problema que no aguanto las lágrimas y después ya ando limpiándome los ojos. Mire, el lente ya parece que le cayó una lluvia. Ay, Dios mío. Bueno, seguimos, hermano, adelante. Mire, hermano, hablando de las características de este varón de Dios. Las primeras que menciona en el verso 2 dice, piadoso. Que este hombre era piadoso. ¿Y qué cosa es eso de piadoso, hermanos? Para entender esa palabra, viene de piedad. Otra palabra que se deriva es misericordia, compasión, clemente o clemencia. Eso viene a ser una palabra o se deriva una de la otra que viene a ser casi lo mismo. Hay versiones que la cambian y ponen una de estas otras palabras. Así que está diciendo que Cornelio era piadoso, que tenía piedad, misericordia, era misericordioso, compasivo, clemente. Y para ello vamos a leer unos textos de la palabra del Señor. Mire lo que dice Jesús en Mateo 9:13, dice, pero vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificio. Mire lo que pide el Señor de nosotros, hermano. La característica que tenía aquel hombre. Aquí misericordia es igual a piadoso. O compasión, tener compasión. O sea, una persona que tiene clemencia. Y en Salmo 51, si se acuerdan ustedes, aquel hombre llamado David, un gran siervo de Dios, cuando pecó contra el Señor, en el Salmo 51, en el verso 2, o desde el 1, dice, ten piedad de mí, oh Dios. Él sabía que había pecado y sabía que Dios tiene esa característica de ser un Dios lleno de misericordia. Que es un Dios piadoso, que se compadece de nosotros. Y Él le pide, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu amor, conforme a tu inmensa bondad. De bondadoso otra vez. Borra mis transgresiones. Este versículo lo saqué de otra versión bíblica porque explica las palabras un poquito diferente de la versión que estamos leyendo comúnmente, que es la Reina Valera 60. Y dice así, ten compasión de mí, oh Dios, conforme a tu gran amor, conforme a tu inmensa bondad. Borra mis transgresiones, lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero para que lo limpie, Él pide compasión. Ten compasión de mí, oh Dios. Hermano, yo creo que todos nosotros los gentiles ha habido momentos cuando le decimos, Señor, ten compasión de mí. Yo no sé si a usted le ha tocado pedirle así a Dios, pero es necesario, hermano, porque el hombre viene del pecado y Dios es el único. Y cuando Él es movido a misericordia nos perdona. David
nos da la clave, dice, ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí. ¿Cuántas veces hay que pedirle a Dios así, hermano? Ten misericordia de mí, ten piedad de mí, oh Dios. Porque el hombre, hermano, peca y falla ante Dios y tenemos que venir a Él reconociéndole que Él es un Dios de amor y de misericordia. Bendito sea su nombre. Amén, hermanos. Oiga lo que dice más la Biblia. Segunda de Crónicas 30 y el verso 9. Porque Jehová vuestro Dios es clemente. ¿Oyó que le di la palabra clemente? Porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a Él. Esta es la esperanza de muchos cristianos, hermano. Saber que tenemos un Dios, que Él es clemente y misericordioso. Esta es una gran esperanza para el cristiano, saber que su Dios es ese Dios de misericordia. Aquella característica que tenía Cornelio, podemos creer que era de parte de Dios, que había en él eso. Que su naturaleza era ser un hombre con misericordia, con clemencia. Bendito sea Cristo. A Dios le agradó mucho lo que era hacia Cornelio. Por eso Dios le manda un ángel y le envía al siervo de Dios para que le dé aquel mensaje maravilloso para que se salve, hermano querido. Gloria a Cristo Jesús. Oiga lo que dijo Nehemías en Nehemías 9:31. Más, él está diciendo a Dios, más por tus muchas misericordias no los consumiste, dice la Biblia. Por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. El pueblo había pecado, el pueblo había ofendido a Dios, el pueblo se había apartado de Dios, hermano. Y este siervo de Dios dice, por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Oh, así es nuestro Dios, hermano. Hay misericordia cuando usted se va a los pies de Cristo humillado y le pide ayuda. Usted puede confiar que Él escucha y que Dios le va a responder favorablemente, porque Él es un Dios de misericordia. Aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oiga, hermano, Jeremías 3:12. Dice la Biblia en Jeremías 3:12. Dios le habla a su pueblo, Israel. Dice, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardará para siempre el enojo. Hermano querido, Dios ha amado a esa nación. Dios ha amado a Israel. Y se había apartado de las ordenanzas de nuestro Señor. Y le dice, vuélvete, oh rebelde Israel, vuélvete, dice Jehová, y no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. ¿A cuántos Dios les estará hablando de esta manera y diciéndote, vuelve, hijo, vuelve? ¿A cuántos Dios nos estará gritando de esa manera, diciéndote, vuelve, hijo? Yo no sé a quién Dios le esté hablando, gritándole, vuelve al camino, vuélvete al camino. Si vuelves, mi ira no va a caer sobre ti, porque soy misericordioso. Dice Dios, soy misericordioso, dice Jehová.
y no va a guardar para siempre el enojo. Mire que Dios tenemos con esa característica tan hermosa, hermano, de que Él es un Dios lleno de misericordia. Y ahí está la esperanza de nosotros, porque Él tiene misericordia de nosotros. Pero aquel hombre tenía esta cualidad tan hermosa, hermano. Cada cristiano debemos de tener también misericordia. Porque somos hijos del Señor. Porque Dios demanda que el hombre sea lleno de misericordia. Misericordia quiero y no sacrificio, dice el Señor. Dios le manda a cada cristiano que tengamos misericordia. Cosa no muy fácil, hermano. Pero si nos llenamos del Espíritu Santo de Dios, Él nos ayudará para que tengamos misericordia en el momento necesario. Hay que tener misericordia con el que sufre. Hay que tener misericordia con el que está perdido allá sin Dios y sin esperanza. Hay que tener misericordia de Él. ¿Y cómo la vamos a mostrar? Yendo a hablarle de Cristo. Yendo a decirle, Cristo quiere salvarte. Es necesario, pueblo, que tengamos misericordia del perdido, del que está hundido en pecado, del que está directo a la condenación. Es necesario que cada cristiano tenga misericordia en sí para que pueda ir y hablarle y traerlo a los pies de Cristo con cadenas de amor como Cristo lo demanda. Es necesario, hermano. Misericordia. Él dice, misericordia quiero, no sacrificio. Hay gente que está dispuesta a hacer sacrificio, pero Dios dice, no, quiero misericordia. Misericordia con el que sufre, hermano. Misericordia con el perdido. Es necesario. Iglesia de Dios, tenemos que mostrar la misericordia yendo a buscar a aquel que está perdido. ¿O usted sabe otra manera cómo puede mostrar la misericordia? Dios tiene misericordia y Dios llama al perdido y le dice, vuélvete. Yo soy grande en misericordia, dice el Señor. Hermano, no puedo predicarle tanto de la misericordia porque la Biblia habla mucho de la misericordia. Pero quiero tomar el siguiente punto que menciona que tenía esa otra cualidad de este hombre. Temor de Dios. ¿Qué cualidades tan grandes tenía este hombre? Misericordioso y temeroso de Dios. Qué cosa más hermosa. Piadoso el hombre y temeroso. Quiero decirle algo, hermanos queridos, en este tiempo lo que falta mucho es esto, temor de Dios. Hay mucho pueblo, hermano, dentro de las congregaciones. Y estamos muy escasos muchas veces del temor de Dios. Esto es un problema serio en nuestras vidas cristianas. El no tener el amor de nuestro Señor. Es un peligro para nosotros como cristianos perder el temor de Dios. ¿Qué será perder el temor de Dios, hermano? Que no tiene temor ofender al Señor. Que usted va y miente a quien sea y usted no tiene temor de Dios. Que usted va y hace daño a una persona sin temor de Dios. Que usted vive una vida sin temor de Dios. Actúa sin temor de Dios. Eso es un problema que se vive en estos tiempos, aún en el cristianismo, hermano querido. Oiga lo que dice la Biblia en Proverbios 8:13, hablando del temor del Señor. El temor de Jehová es que aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino, dice el Señor. Y la boca perversa aborrezco, dice el Señor. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Aborrecer el pecado.
Ese es el temor a Dios. ¿Cómo se manifiesta el temor de Dios? Aborreciendo el mal, cuando el hombre se aparta del pecado. Pero cuando el hombre, hermano, vive en pecado y no, mire, ni el sueño le quita, vive en adulterio y ni el sueño le quita, vive cometiendo pecados contra otras personas y ni el sueño le quita, hermano, preocúpate, porque no tienes temor de Dios. Y el futuro puede ser muy triste, hermano. Porque el temor de Dios es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia y el mal camino. Es necesario entonces que el cristiano vuelva en sí y diga, ¿tengo temor de Dios o no tengo temor de Dios? ¿Cómo estoy viviendo? Si estoy viviendo una vida pecaminosa delante de Dios, si estoy viviendo una vida de pecado, y ese pecado no me quita el sueño, hermano querido, te queda una oportunidad. Dice el Señor, arrepiéntete. Arrepiéntete. Es el mensaje que el Señor le daba a las iglesias. Arrepiéntete. Si estás viviendo una vida de pecado y no te quita el sueño, no te lastima tu conciencia ese pecado que vives, tú no tienes temor de Dios. Dios te habla y te dice, arrepiéntete, arrepiéntete, y Él tendrá misericordia de ti. Dice la Biblia, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Es aborrecer el mal, hermano querido. Y en este tiempo escasea el temor a Dios. Y no digo en el mundo, hablo de las iglesias, hermano. Es doloroso, pero aún dentro de las iglesias escasea el temor a Dios. El hombre vive como quiere, como le da su gana, y no tiene temor de Dios para apartarse del mal. Lo triste es, hermano, que nos podemos llevar una sorpresa al final del camino. Porque es necesario que el hombre tenga temor de Dios. La Biblia dice que Cornelio era temeroso de Dios y a Dios le agradó. Fue algo agradable a nuestro Dios que ese hombre tuviera temor de Dios. Yo le digo que si usted y yo tenemos temor de Dios, le agradamos a Dios. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Bienaventurado, dice la palabra del Señor. Bienaventurado es todo aquel hombre que tiene temor a Dios. Vuelvo a leer el texto, hermano querido. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. ¿Por qué anda en sus caminos? Porque teme a Dios. Hermano querido, escúcheme, por favor. Mire, se están yendo allí, estoy viendo el número que se están yendo a unos. Les dolió, quizás les ofendió. Perdónenme, yo no estoy ofendiendo a nadie. Yo le estoy diciendo lo que la Biblia dice. Y si despierto a alguien, hermano, gloria a Dios. Porque si alguien está viviendo sin el temor de Dios y esta prédica de hoy te despierta, yo me gano un premio delante de Dios, porque uno despertó de su sueño y busca tener temor del Señor. Ese es mi trabajo, hermano querido. No ofender. Mi trabajo es sacudir a una persona que despierte. Dice la Biblia, despiértate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Como predicador es mi trabajo. Que despertemos, hermano, y veamos dónde estamos parados, qué condición estamos, cuál es nuestra condición delante de Dios. Si estamos viviendo una vida sin temor a Dios, hermano querido, y ningún predicador quiere hablar, entonces ¿cómo vamos a escuchar ese mensaje de Dios? Tenemos que escucharlo. Dios dice así:
Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Es bienaventurado porque se tiene esperanza, porque se tiene victoria, porque se tiene éxito, porque le va a ir bien en este mundo y le va a ir bien en la presencia de nuestro Señor. Gloria a Cristo Jesús. Oh, hermano querido, el hecho de que a alguien le caiga mal la palabra, hermano, no es nada eso para mí. Los de antes, hermano, los mataron por la palabra. Imagínense. Oiga lo que le dice la palabra de Dios en Malaquías 4:2. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, dice el Señor, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros en la manada. Oh, hermano querido, qué maravilla. Mire, hermano, yo siento una presencia maravillosa aquí donde estoy. Yo siento la presencia hermosa de Dios. Dice el texto, mas a ustedes que temen mi nombre, dice Dios, nacerá el sol de justicia, nacerá Cristo en tu vida. Nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, que es lo que el hombre necesita, salvación. Y cuando Cristo venga a tu vida y venga la salvación a tu vida, saltaréis como becerro de la manada. ¿Sabe cómo salta un becerro de la manada? Cuando por la mañana usted suelta a un becerrito que salga afuera. Ese animal brinca de alegría, brinca de gozo, hermano, corre como loco por una felicidad que hay en él, de que anda libre. Eso es lo que nos está diciendo ahí. Saltaréis de alegría como saltan los becerros de la manada. Pero cuando nazca el sol de justicia, pero es a los que temen su nombre. Mire cómo está el texto ahí. A los que temen mi nombre, dice el Señor. A ellos les nacerá el sol de justicia. ¿Y por qué no a los otros? Porque no temen a Dios. Oh, hermano querido. Mire, voy para Salmo 112 y el verso 1. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Es bienaventurado el hombre que teme a Dios, hermano querido. ¿Por qué? Porque le va a ir bien en todo y tiene esperanza de vida eterna. Y aquí en la tierra le va a ir bien también. Bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera. ¿Se deleita usted en los mandamientos de Dios o lo hacen enojar? Mire, hermano, el número se bajó de gente. ¿Por qué estamos acostumbrados a que nos abren cosas dulces, que nos hagan sentir bien? La Biblia dice que teniendo comezón de oír se amontonarán. Pero nada bueno hay en eso, hermano. Es necesario que se nos hable palabra que nos despierte. Dice la Biblia en Deuteronomio 5:29. ¿Quién diera? Hablando Dios, oiga esto. Hablando Dios. Dice esto. ¿Quién diera que me temiesen? O que tuviesen tal corazón que me temiesen. Y guardasen todos los días todos mis mandamientos. Para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nos vaya bien para siempre. Pero mire cómo empieza el texto. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen? Dios lo dice. Que tuvieran un corazón, que tuvieran temor de Dios. Y que guarden todos los mandamientos del Señor. Para que les vaya bien. Así lo dice el Señor. Mire, ahí la hermanita está poniendo el texto. Muchas gracias, hermana, por poner el texto allí. Dice que dicen que tuviesen tal corazón, que me temiesen. Y guardaran todos los días todos mis mandamientos. ¿Para qué? Para que les vaya bien. ¿Cuál es la promesa de Dios, hermanos? Que nos va a ir bien si guardamos sus mandamientos.
Nos va a ir bien si tenemos temor de Dios, hermano. Eso es lo que Dios dice. ¿Usted cree que podemos buscar ser temerosos de Dios y respetar su palabra? Sí podemos. Y si nos falta fuerza, le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude. Pero hermano, en estos tiempos, mire, hay gente, pero que se amontonan donde se les habla de puras bendiciones, hermano. Yo he oído predicadores allí que me da, ay hermano, me da hasta desesperación. Solo hablan, hoy te viene una bendición, hoy vas a recibir, haz esto y vas a recibir esto, y puro te doy y puro recibe. Y hermano querido, ¿y el pecado? ¿Y lo que Dios dice? ¿Qué de eso? ¿Para qué nos queremos endulzar nuestros oídos con puras promesas falsas? Las bendiciones de Dios sí están allí, pero tienen un candado que la quita solamente cuando haces la voluntad de Dios. La Biblia dice, si hicieres esto y esto y esto y esto, te viene esto. Y si no hicieres esto y haces esto y esto, entonces te viene esto. Si haces la voluntad de Dios y eres temeroso de Dios, caminas con Dios, vas a ser bendecido por Dios. Pero si usted hace lo contrario, no va a venir bendición. Hermano, aunque te digan, el Señor te va a dar, el Señor te va a mandar, te va a bendecir y te va a multiplicar, que tantos millones para ti, hermano, olvídalo. Pura lengua. Y hay gente, hermano, que hasta aplaude de gusto porque le están diciendo cosas bonitas. Deberíamos ser cristianos maduros. Haga conforme a Dios y Dios le bendecirá. Todo el que se va en contra de Dios no le va a ir bien, hermano. Aunque le digan y le profeticen los profetas de Baal que le va a ir bien, no le va a ir bien. Perdón, dije los profetas de Baal, ¿verdad? Perdón, hermano. La profecía la tenemos aquí que nos profetiza que si hacemos la voluntad de Dios, nos va a ir bien. Y si hacemos lo que va en contra de Dios, nos va a ir mal. Dios dice que no enviaría las plagas de Egipto a nosotros. Pero si hacemos la voluntad de Dios, si no estamos en Egipto. Y si hicieres, dice el Señor. Un día vamos a estudiar eso. Hoy el tiempo se nos acaba, pero un día vamos a estudiar eso, como todas las promesas están ahí, si hacemos algo. Es buen tema para la próxima. Porque, hermano, promesas falsas, a mí no me gusta hacerle a nadie. Ni me gusta endulzarle el oído a nadie tampoco. Quizás por eso tampoco tengo seguidores, porque no ando endulzando el oído. Yo le hablo lo que está acá escrito, hermano querido. Mi deseo es que seas bendecido con tu salvación, allá con el Señor. Que tú vivas una vida que te va a llevar al cielo. Eso es lo que a mí me interesa. Para eso yo fui llamado, para predicarle, para que usted llegue al cielo. Punto. Nada más. En este momento voy a orar, hermano, porque tú vas a compartir ese video, ¿verdad, hermano? Y aquellos lo van a oír y Dios les va a tocar y pueden cambiar sus corazones y darle su vida a Cristo. Y el hermano que estaba caminando mal puede cambiar su vida y agarrarse de Cristo y cobrar esperanza una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, he predicado tu palabra en esta hora. Te ruego, amado Dios, que esta palabra toque vidas, toque corazones, transforme vidas. Padre, que aquel que anda torcido, Dios mío, cuando oiga este mensaje, enderece su vida. Padre, que el Espíritu Santo le hable a su corazón a través de este corto mensaje que hoy hemos predicado. Gracias, Señor Jesucristo. Pon tu mano de bendición sobre tus hijos, Padre. Y el que esté dormido, despiértalo, Señor. Y el que esté, Señor, caminando sin temor de Dios, ayúdale que pueda tener temor de Dios. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios me los bendiga, hermanitos. Comparta con los conocidos para que ellos también reciban un mensaje de Dios
y usted así está apoyando el Evangelio de Cristo para que otros sean salvos. Esta es nuestra misión. Amén, hermanos, de que otros vengan a los pies de Jesús. Mil bendiciones para todos, hermanos. Hasta luego.